Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a iniciar el cuatrimestre con la unidad número 1, donde vamos a hablar de los antecedentes de la psicología fisiológica y sus conceptos básicos. Como sabemos, la psicología fisiológica es una ciencia que va a estar compuesta de la psicología y de la fisiología. La psicología la podemos definir de manera etimológica como psique, alma y logos, tratado, estudio. Entonces, a manera muy sencilla podemos decir que la psicología es la ciencia del alma. Y un concepto un poco más completo sería que es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de explicar todos los aspectos del pensamiento, los sentimientos, las percepciones y las acciones humanas. La, la conducta o el comportamiento precisamente tiene que ver de factores tanto externos como internos, ¿verdad? Sabemos que si existe un desequilibrio en cualquiera de estos dos, pues se puede presentar un trastorno mental. Al final de cuentas, nuestro sistema nervioso y todo nuestro organismo trabaja en base a neurotransmisores y hormonas que van a ser los responsables de desencadenar determinadas conductas. ¿Sale? En cuanto a la fisiología, puedo decir de manera etimológica, que la palabra fisios o fisis más bien es naturaleza y luego es tratado estudio. Entonces podemos decir que la fisiología es una ciencia que estudia la naturaleza de los seres vivos, ¿verdad? Y ya en pocas palabras, una definición ya más completa, podemos decir que es una rama o es una ciencia como tal de la medicina que se encarga del estudio de las funciones de todos los seres vivos, ¿verdad? La fisiología precisamente va a estudiar todos los procesos que se llevan a cabo de manera natural en nuestro organismo, como cuáles, como la respiración, la digestión, la reproducción, el dormir, ¿verdad? Son procesos que se llevan de manera natural, es decir, que nuestro cuerpo básicamente para poder vivir necesita de ellos. Y también para que se puedan dar se van a ocupar tanto neurotransmisores como hormonas. Dentro de los antecedentes hubo muchos personajes que tuvieron que contribuir para el desarrollo de la psicología fisiológica. Dentro de los primeros tenemos a Luigi Galvani. Luigi Galvani estudió en ranas cómo se transmitían las energías eléctricas, en este caso los impulsos eléctricos. Nosotros sabemos que nuestro organismo depende de los impulsos eléctricos como tal o de cargas eléctricas para poder funcionar. El ejemplo más claro sería la contracción del músculo, ¿verdad? Nosotros sabemos que para que se pueda contraer el músculo se utilizan neurotransmisores y se utilizan iones, es decir, se utilizan cargas eléctricas que van a desencadenar lo que llamamos un potencial de acción, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a Franz Gall. Él fue quien habló de la frenología. ¿Qué es la frenología? Bueno, la frenología se le llamó una pseudociencia porque explicaba que dependiendo de la forma que tenía tu cráneo, la forma de tu cráneo o tu cara, desde ahí podía mantenerse un estudio para ver cuál era tu personalidad. O sea, en pocas palabras, era ver qué salientes o qué bordes o cómo estaba estructurado tu cráneo y en base a eso decir que tenías determinada personalidad. Obviamente que eso en nuestros tiempos pues ya fue desechado porque pues ya es una, por eso se llama una pseudociencia, porque pues solamente fue parte de que ya en nuestros tiempos pues ya está en desuso, ¿verdad? En 1811 tenemos a Charles Bell. Charles Bell nos habló de la médula, específicamente de dos partes. La médula sabemos que tiene unas astas posteriores y tiene unas astas anteriores. Las astas posteriores siempre reciben la información de tipo sensitiva, es decir, si yo tengo calor, si yo siento presión, si yo siento frío,
en alguna parte de mi cuerpo toda esa información viaja a través de la médula espinal en su parte posterior hasta llegar a dónde, hasta llegar al cerebro. El cerebro se encarga de interpretar esta información y también de dar una respuesta, que también esa respuesta va a salir por la parte anterior de la médula y se va a transformar en información de tipo motora. Entonces, un ejemplo sería, si yo estoy tocando un objeto con una temperatura muy elevada y llego a quemarme con mis manos, como tal, el impulso que percibe nuestro cerebro primero es el dolor, llega la información sensitiva y después viaja de manera motora para que nosotros podamos quitarnos de ese estímulo doloroso. Después aparece en 1825 Pierre Florence, que demostró que el cerebelo era la base de la coordinación motora, en este caso coordinación muscular. Sabemos que el cerebelo es una parte del sistema nervioso que no solamente se encarga de la coordinación, sino también de la postura o del tono muscular. El cerebelo tiene esas características y gracias a él mantenemos el equilibrio también. Y es considerado cerebelo, acuérdense, que es un cerebro pero más pequeñito, ¿verdad? Situado en la fosa posterior del cráneo, y es el que se encarga pues precisamente de indicarle a nuestro organismo o a nuestro cerebro básicamente en qué posición está nuestro cuerpo, ¿verdad? En 1838 aparece Johannes Müller, nosotros lo conocemos como el fisiólogo que nos habló de las energías específicas, es decir, que en nuestro cuerpo, dependiendo del estímulo, así será la sensación. Es decir, si yo tengo un estímulo de dolor, pues obviamente será un estímulo nociceptivo. Si yo tengo un estímulo de tacto, pues será un estímulo mecánico. Si yo tengo un estímulo de gustativo, pues obviamente que esa se va a transformar en información de tipo olfatoria, es decir, dependiendo el órgano de los sentidos que sea estimulado, así será la sensación, ¿verdad? Eso nos habló Johannes Müller. Continuando un poquito con esto, tenemos en 1859 a Claude Bernard, que fue el primero en hablar de un equilibrio interno, no tanto como de homeostasis, pero fue el que sentó las bases, es el pionero de hablar de la homeostasis, es decir, que todo nuestro cuerpo dependía precisamente de que debería tener un equilibrio, es decir, si tu corazón se aceleraba, debía de haber algo que regresaba el corazón a su estado normal, y así con todos los aparatos y sistemas, porque debe de haber un equilibrio. Él también se le atribuye haber estudiado básicamente la medicina experimental y también la endocrinología. La endocrinología estudia las glándulas y las hormonas, ¿verdad? En 1861 aparece Paul Broca, y Paul Broca, una de sus contribuciones fue descubrir en el cerebro el centro del lenguaje. Sabemos que el área de Broca está localizado en el área frontal y es un área que es de tipo motor, es decir, esa área va a controlar los movimientos de la lengua, de los labios, de la laringe, para poder emitir sonidos, emitir palabras, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo Paul Broca. En 1889, aparece Santiago Ramón y Cajal. Él fue el encargado de describir a la neurona como la unidad funcional del sistema nervioso. Es decir, dijo, bueno, pues nuestro cerebro debe de tener una célula que se encargue de realizar todo este tipo de funcionamiento, es decir, la neurona. Y obviamente también de describir cada una de sus partes, háblese axón, soma, dendritas, etc. Y finalmente en 1932 aparece, aunque no fue el último que contribuyó a la psicología fisiológica, Walter Bradford Cannon, que sabemos que él es al que se le atribuye precisamente ya de dar el concepto de homeostasis. ¿Cómo definió la homeostasis? Como la tendencia general de todo organismo
a restablecer su equilibrio interno cada vez que éste es perturbado. Es decir, en otras palabras, en español, que nuestro organismo va a tener la capacidad de regresar a su estado normal una vez que un funcionamiento ha sido alterado. Entonces, eso es lo que significa homeostasis, es decir, lo que ya había dicho Claude Bernard, mantener un equilibrio, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Wilhelm Wundt. Él es considerado como el padre de la psicología fisiológica porque pues obviamente él también contribuyó en el laboratorio de psicología experimental, ¿verdad? Y él hizo grandes investigaciones o avances, sobre todo del sistema nervioso. Incluso ha sacado libros o sacó libros de psicología fisiológica donde se hablaba qué parte en base a sus investigaciones, qué parte del sistema nervioso tendría que ser estimulado para desencadenar determinada conducta. Entonces él es uno de los personajes principales de la psicología fisiológica. Bueno, ahora, ¿qué características tiene la psicología fisiológica? Hay que saber que es una rama precisamente de la psicología, ¿sí? Es una rama de la psicología, no una de la fisiología. Sí ocupa de las dos, pero básicamente es de la psicología. ¿Qué otra característica tiene? Que va a utilizar el método experimental. Es decir, esta rama va a estar experimentando, ¿sí? Se experimentó en un principio con animales, después fue con seres humanos, para determinar precisamente las conductas que se presentaban al estimular diferentes áreas del cerebro, ¿verdad? Aquí ya lo hemos mencionado, se utilizaba el uso de animales para experimentación. Y bueno, para poder estudiar precisamente al sistema nervioso se van a utilizar métodos neurofisiológicos y conductuales, que más adelante vamos a ver. La psicología fisiológica tiene dos enfoques diferentes. Por un lado tenemos el dualismo y por otro lado tenemos el monismo. El dualismo, sabemos que uno de sus representantes es René Descartes, donde nos habla de que la mente y el cuerpo están separados. Sabemos que eso no es correcto, porque todo lo que pasa en la mente repercute de manera física o biológica, y viceversa, todo lo que pasa en el cuerpo repercute de manera psicológica, ¿verdad? Esto es algo que ya se ha comentado, porque pues ya sabemos que estas bases fueron importantes sentarlas para poder llegar a un conocimiento más amplio de la psicología fisiológica. Ahora, también se habla del monismo. El monismo nos habla de cómo actúa la mente en el sistema, cómo actúa la mente y qué respuesta hay en el organismo. Por eso es que aquí hay un enunciado donde dice que la mente es un fenómeno producido por el funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, nosotros hablamos como de comportamiento de conducta. ¿Y quién te lo da? Bueno, el funcionamiento del sistema nervioso, sí. Porque él es el que te va a decir en qué momento se va a alterar alguna función, ya sea en base a hormonas o neurotransmisores, y se va a desencadenar una conducta. Un ejemplo, cuando tenemos hambre, van a empezar a trabajar hormonas que van a producirte apetito. Va a producirse el movimiento del intestino, te va a empezar a doler el estómago, vas a sentir un hueco y de momento va a empezar a desencadenar una respuesta conductual que a lo mejor sería que te pongas de muy mal humor, ¿verdad? Y todo eso lo trata de explicar el monismo, que es cómo va a actuar precisamente el sistema nervioso, o sea, en este caso la mente, en el organismo. Y bueno, hay que saber que la psicología fisiológica es una neurociencia. Sabemos que las neurociencias las vamos a tener divididas en dos maneras. Una que es la conductual, que está basada precisamente en todo lo cognitivo, ¿verdad? En todos los procesos mentales. Y la no conductual, que van a estar centradas precisamente en el funcionamiento del sistema nervioso
como tal. Nuestra psicología fisiológica está dentro de las conductuales, ¿verdad? Porque vamos a hablar de que ella se va a encargar de estudiar las conductas. Entonces, ¿cómo la definimos a la psicología fisiológica? Como el estudio de los mecanismos neurobiológicos del comportamiento mediante la manipulación directa del cerebro en experimentos controlados. O sea, en pocas palabras, ¿qué es la psicología fisiológica? Bueno, la psicología fisiológica es la rama o la ciencia de la psicología que va a estudiar precisamente